Michoacán, honestidad y trabajo. Muy buenos días, bienvenidos todos, bienvenidos los que nos acompañan de manera presencial, bienvenidos los que nos acompañan desde las plataformas de Zoom, de Facebook. A nombre del secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, me es muy grato darle la bienvenida al licenciado Alfredo Huesca, que en esta ocasión nos acompaña para darnos su conferencia, para continuar con estas capacitaciones que han sido vistas por miles de capacitandos, y que en este caso nos va a platicar su experiencia a cargo de la Terminal de Contenedores 1 que está en el puerto de Lázaro Cárdenas. El licenciado Huesca es de profesión licenciado en Comercio Exterior, perdón, en Contaduría, y es gerente general de la terminal de Hutchison Port, la terminal número 1 especializada en manejo de contenedores, desde el 2009. Entonces, no me queda más, Alfredo, amigo, que darte la bienvenida y dejarte con este público para que nos ilustres acerca de la operación y del manejo en el que eres experto tú, de los contenedores. ¿Qué tal? A poder interactuar y intercambiar de los objetivos con la me toca de la terminal especializada en contenedores 1, trabajando 14 años en el primer jornada, tengo 27 años trabajando para este proyecto, para que se importe. Entonces, ojalá llegue un poco, que todo lo compartir, cualquier duda que tenga, que pase en la libertad de ir platicando conmigo. Preparamos una presentación que va a servir de base. Preparamos una presentación que va a servir de base. No sé si me pueden ayudar. ¿Ya? No lo voy a ver ya, bueno. ¿No se va a ir? Los puertos en México, cuando inicia a participar la inversión privada, en el 91 empieza en el gobierno una inquietud muy importante porque los puertos se manejaban a través de organismos sindicalizados, y entonces decidieron que era muy importante para traer nuevos equipos, para construir nuevas infraestructuras que brindaran servicio a los puertos. Decidieron invitar a la iniciativa privada, y eso empieza en el 91 con una requisa que arranca en el puerto de Veracruz, y después en el 95, después de varios procesos de licitación, muchos procesos de licitación, nombró el gobierno administradores en cada puerto, como el que estaba el casero del edificio. A él le dio la concesiones de 50 años, y les pedía que para entregar cada parte del puerto, porque es patrimonio de México, porque sigue siendo y seguirá siendo patrimonio de la nación, el puerto como un tema estratégico, deciden que se hagan cesiones parciales. El concesionario se llaman hoy en día asiponas, y el cesionario es el que gane después de ofertar, ya sea además de una condición técnica, una condición económica. El puerto de Lázaro Cárdenas inicia un poquito tarde, porque en el 95 se licita y hay ganador declarado en el puerto de Veracruz, que gana una empresa que es ICA y un grupo filipino en aquel entonces, que es nuestros originales dueños, ganan y operan el puerto de Veracruz. El operador que estaba en el puerto de Lázaro Cárdenas, y en aquel entonces había 32,000 TEUs, que es algo así como unas 20,000 cajas, era lo que se operaba en todo el año. El principal operador, que era una empresa mexicana, TMM, concursa en el puerto, pero también se interesa en el puerto de Manzanillo, y gana, y decide llevarse toda la operación que tenía, se la lleva al puerto de Manzanillo, y prácticamente deja muerto el puerto de Lázaro Cárdenas desde el 95
Hasta 2003 el puerto de Lázaro Cárdenas operó 0 contenedores. El puerto de Manzanillo sí arranca operaciones con este grupo que es TMM y el puerto de Altamira. 3 de los 4 principales puertos en México arrancaron operaciones en el 95 y Lázaro Cárdenas se tiene que esperar varios años a operar. ¿Y cuál era el reto de operar en el puerto de Lázaro Cárdenas? La instalación era muy pequeña, eran solo 20 hectáreas y el frente de agua es de 280 metros, una instalación muy viejita con 2 grúas. Eso, para la gente que ya veía la dinámica que traía el tema portuario, ya era un reto muy importante porque, imagínense, medía 280 metros, una sola posición, solo podías atender un barco a la vez, y para que nos demos idea de qué se veía que iba a venir, que tendría de nuevos retos, era el crecimiento de los barcos. Hoy ya llegan al puerto de Lázaro Cárdenas barcos que miden 400 metros. En ese muelle no iban a poder operar y entonces tendrías que haber arrancado y pues prácticamente quedarte ahí y esperar que alguien más que tú ya habías desarrollado el mercado llegara y construyera su terminal o aprovechara otro esquema y te ganara el mercado. Entonces fue por eso que desde el 95 hasta el 2003 se fue reescribiendo la forma en que se iba a licitar el puerto de Lázaro Cárdenas y se reescribió de tal forma que te permitía, y es el primer puerto y el único que se hace, todos los demás puertos era, aquí arrancas y aquí operas y es 20 años y no puedes hacer nada. El puerto de Lázaro Cárdenas es especial. Aquí arrancas, si operas la terminal tal como está, solo puedes operar 8 años. Si haces mejoras el equipamiento, 15 años. Pero si tú construyes tu propia terminal, 30. Pero tiene que ser con tu dinero y bajo tu riesgo. Y entonces es por eso que se escribe todo ese contrato se escribió y dijeron, bueno, y tiene que ser una terminal grande, tiene que ser la terminal más grande de México porque el puerto así lo presta. Pero si te entregamos todas las tierras y después empiezas a especular y no construyes nada y te di toda la tierra y está reservada y hay un contrato de 30 años donde el gobierno no puede hacer nada, el país no puede hacer nada. Entonces, por eso pactaron que se fuera desarrollando por etapas. Cuando tú tengas o volumen o hayan pasado X años, si no has pasado los 15 años, si no has construido ninguna de las etapas, pierdes el derecho. Pero si lo haces antes de 15 años, bueno, te doy el derecho de que construyas 28 hectáreas y un frente de agua de 450 metros. Después, si consigues más volumen, pues puedes ir a esa segunda etapa y te doy otras 28 hectáreas. ¿Sí? Y así es como se conceptualizó, pero es un solo contrato que considera operar en la terminal vieja y después construir con tu dinero tu nueva terminal. Vamos a ir, ahora sí, esta es la fotografía de la terminal. Voy a ir avanzando ya que les di el concepto general del puerto y cómo nació, ahora sí ya vamos a ir a cuestiones muy específicas de lo que es los puertos, para qué sirven, qué están haciendo hoy en día en México, cómo es que está participando la iniciativa privada. Nuestra terminal pertenece a un grupo que se llama Hutchison Ports, es el operador más grande del mundo, hablando de operación de terminales portuarias. Tiene 30,000 empleados alrededor del mundo. Muchas no son los empleos totales que genera, porque ha gustado mucho el grupo, y sobre todo en años recientes, de que muchos de los procesos cercanos y que no son propios de la operación de bajar y subir el contenedor, ha buscado tener especialistas en el mantenimiento de los equipos, especialistas en temas tecnológicos, y entonces la gente, los 30,000 empleos a los que se refiere son empleos de gente que se dedica a bajar y subir contenedores de los barcos. Hay presencia en 52 puertos, pero no todos son países, porque por ejemplo en México hay varios puertos. Está el puerto de Veracruz que está operando ahí, está el de Ensenada, está el de Manzanillo. Entonces es un solo país, pero son varios puertos, por eso hay más puertos que países, 27 países.
y se mueven 85 millones de TEUs. TEUs es las cajitas que ven en los trailers que son de acero y que pueden contener adentro muchísimas cosas. Si es la caja grande de 40 pies, es un doble TEU. Si es de 20 pies, es solo un TEU. Se hicieron porque de repente decían, como medida de competencia en los puertos es, yo muevo lo mismo que tú. No, yo muevo una caja grande y tú una pequeña, entonces yo muevo el doble que tú. Entonces por eso se hizo esa medida internacional que es 20 equivalent units, TEUs. Pasen por favor a la siguiente. En México empezamos la operación en el 95, en el puerto de Veracruz, después en el 99 en el puerto de Ensenada. Aquí es una terminal especializada de contenedores en Veracruz. Solo podemos mover contenedores. En la terminal de Ensenada es una terminal de usos múltiples. ¿Qué quiere decir? Puedes mover contenedores, puedes mover carga general, ha movido trigo, puede mover algunos otros granos, puede mover vehículos, lo que se requiera operar en la terminal de usos múltiples de Ensenada se puede operar. También se opera una terminal de cruceros ahí que se licitó tiempo después. Después en el 99 fuimos a una instalación, tal vez la instalación más pequeña que tenemos en todo México, es una instalación de 8 hectáreas dentro del puerto de Manzanillo, no tiene muelle, se tiene que operar en usos múltiples. Arrancó en el 99 y en el 2003 arrancamos nosotros en el puerto de Lázaro Cárdenas. Ahí empezamos a operar y pasen por favor. Es importante que les señale que para empezar a operar las terminales en México, las que están hoy en día operando, se rigen bajo 2 grandes documentos o 2 grandes esquemas que permiten y que regulan la operación. Hay muchas leyes, pero número 1, tienes que tener un contrato de cesión parcial, o sea, haber participado en una licitación, te lo deben de haber asignado, y para eso firmas un contrato con el casero, con el dueño de la concesión, que es la administración portuaria, la CIPONA, hoy en día. Ellos tienen la concesión y entonces ese contrato te permite operar. Te dice, de acuerdo a la oferta que tú hiciste, cuánto tienes que pagar, cómo vas a operar, cuáles servicios estás autorizado a proporcionar. Por ejemplo, ahí te dice, en nuestro caso que es una terminal especializada, dice, puedes operar contenedores. Se te queda prohibido si es un buque especializado de autos, tú no lo puedes operar. Si alguien te busca y quiere operar granos contigo y tienes el dinero y quieres poner granos, no puedes. Ahí te enuncia qué debes de hacer. Ese contrato regula y ahí también están señaladas y está vinculada con la ley de puertos. Y ahí te dice también, en la ley de puertos, estas son las maniobras y estas son las regulaciones. Y cuando digo carga, descarga, me refiero a esto. Y cuando digo traslado de un contenedor, me refiero a este desplazamiento dentro de la terminal. Y cuando me digo que hay servicios que puedes prestarle a tu carga, me refiero a esto. Todo eso está regulado en la ley de puertos y está señalado y enmarcado en estos contratos de cesiones parciales que se firmaron después de haber ganado la licitación. Pero, como se manejan mercancías de comercio exterior, pues no podrías tú operar si no tienes una autorización de la aduana. La aduana es la única ente facultado por la Constitución, por México, para poder manejar mercancías de comercio exterior. Y entonces dice, yo te doy una autorización y funcionas como una extensión mía. Yo te voy a dar las regulaciones, yo te voy a dar los criterios, yo te voy a decir cuántas cámaras tienes, yo te voy a decir qué sistemas puedes operar y te voy a decir cuándo y cómo vas a dejar entrar o salir un contenedor del puerto. Estas autorizaciones tienen una serie de regulaciones, son auditables, nos revisan, nos dicen, por ejemplo, poner cámaras, quitar cámaras no es tan sencillo dentro del recinto portuario. Ellos tienen que ver dónde está el sembrado de cámaras, cuántas cámaras tienen acceso a ellas, el tipo de cercado que tienes, qué compromisos tienes, el tipo de cámaras, y ya después ya en cosas más finas, es decir, oye, si bajas un contenedor me tienes que avisar. Y además la línea naviera me tiene que avisar. Y lo vas a bajar y tienes tanto tiempo para
para tenerlo ahí. Y si pasan más de 60 días, me tienes que notificar, se llama abandono, y entonces esa mercancía yo puedo empezar procesos para quedarme con la mercancía, no con el contenedor, con la mercancía. Si hay mercancía que yo detecto que no cumple todas las características para entrar a México, yo te voy a decir y te voy a obligar o que la destruyas o que me la entregues o que la resguardes. Hay mercancías que cuando nosotros llegamos a operar en el 2003 ya estaban y que creen todavía la velocidad que tenemos a veces en algunas leyes, todavía nos hacen que las tengamos que tener resguardadas. También todas esas cosas se van marcando en ese tema de ese documento de autorización, y ahí también señala que está la ley aduanera y que hay referencias y que hay obligaciones, también señala las leyes tributarias y nos obliga a algo muy importante ese contrato, que cuando vamos a dejar salir un contenedor tenemos que revisar que haya pagado los impuestos y que tenga un documento que señale que pagó los impuestos. Es un pedimento. Si paga $1 o paga 1,000 o muchos millones, eso a la terminal no nos toca juzgarlos. A nosotros nos toca cerciorarnos que tiene ese documento y que pagó el impuesto. Una vez que tiene ese documento y que pagó el impuesto, como no soy la persona especializada en temas de impuestos, yo digo, sí, ya lo tiene, voy y consulto a su base de datos, digo, así es el mismo documento que me está presentando el que está allá, y él me entrega una llave electrónica y entonces le puedo abrir la puerta y lo dejo salir. Y ya le toca al que está trasladando el contenedor ir y presentarse allá, y ahí sí, en el módulo de la aduana van a ver si pagó correctamente los impuestos. Si el peso que pagó es correcto, o pagó de más, o pagó de menos, o si está pagando. Hoy en día, en el puerto de Lázaro Cárdenas, al mes de julio-agosto, llevaban una recaudación de cerca de 85,000 millones de pesos. Eso es lo que está recaudando la aduana del puerto de Lázaro Cárdenas, para que se den una idea de la dimensión de lo que estamos hablando. Adelante. Los puertos son los puntos donde se une el comercio exterior, donde une países a través del agua. Y el puerto de Lázaro Cárdenas tiene una conexión privilegiada, única, por lo que se está viviendo hoy en día. Hace ya varios años, los países asiáticos decidieron adoptar esquemas muy atractivos para atraer industria. Yo me acuerdo cuando era pequeño de decir, oye, voy a comprar un producto chino, y decía, no, se va a desbaratar. Y hoy en día, cuando dices un iPhone, dices, bueno, pues a lo mejor tiene muy buena calidad, es un buen producto. Pues señores, todos los iPhones los hacen en China, ¿no? Entonces, con licencia y diseño y especificaciones de San Francisco, pero construidos allá. ¿Y qué fue lo que hicieron? Hicieron grandes extensiones territoriales, dieron muchos beneficios para atraer a la industria, pusieron mano de obra y muchos beneficios fiscales y además construyeron puertos. 6 de los puertos más grandes del mundo están localizados en China. El puerto número 1 está localizado en China, el puerto número 2 está localizado en China, y seguramente uno solo de los puertos mueve 3 veces el volumen que se mueve en todo México. Para que nos demos dimensión de lo que estamos hablando. ¿Y cómo es que puede mover tanto volumen? Bueno, construyó cualquier cantidad de industria, hizo un puerto al lado, y entonces, pues, llegan los barcos con contenedores vacíos, entran a esa zona industrial, descargan todos los contenedores vacíos y cargan todos los contenedores llenos y se van al mundo a entregarlos. Hoy en día hay un reto muy importante para México porque China está, por temas de competencia, está relocalizando muchas de esas plantas y está buscando un socio donde relocalizarlo, y eso se llama nearshoring. Tenemos esa oportunidad y ojalá estas grandes industrias que ellos establecieron en esa área y que construyeron puertos para hacer ese intercambio con el mundo, hoy le dé a México esa oportunidad de atraer parte de esas fábricas productivas
a México y que nosotros podamos entregar cosas que ellos están haciendo. El puerto de Lázaro Cárdenas tiene atención a 14 líneas navieras y que conecta con 12 servicios especializados y que tocan el mundo. Y conecta toda esta parte productiva, Japón, Corea y los puertos chinos, conecta a México. ¿Cómo se está haciendo el comercio hoy en día? En barcos muy grandes de más de 16,000 teos, cruzan el océano, llegan aquí, algunos llegan a Estados Unidos, cada vez menos porque se ha congestionado mucho Los Ángeles y San Diego, o en Panamá. Perdón, ya ando señalando otro Panamá. Llegan a Panamá y con esos barcos grandes hacen esa transferencia de continente a continente. Y ya con barcos más pequeños, que le llaman, podría ser un barco considerado barco madre o principal, y barcos alimentadores o feeders, ya más pequeños, hacen la redistribución de esas cargas que venían desde Asia y que están puestas en México, después las pasan a barcos más pequeños y los reposicionan en algunos puertos de Sudamérica. ¿Por qué lo hacen así? Bueno, Sudamérica, aunque tiene una economía que sigue creciendo y que se sigue siendo importante, en tema de infraestructura portuaria todavía está corta y entonces un barco de estos que mide 400 metros de largo y que mide 53 de ancho, no encuentra todavía un puerto en Sudamérica, más allá de Panamá, que pueda ser capaz de atenderlos. Antes de que existiera Lázaro Cárdenas, México tampoco lo tenía. Hoy en día el puerto de Lázaro Cárdenas sí lo tiene y gracias a lo que está haciendo en nuestro terminal y después llega la segunda terminal, es por eso que estos grandes barcos pueden ser atendidos en el puerto de Lázaro Cárdenas. ¿Qué es la ventaja de estar en México? Bueno, hemos empezado a recibir esos grandes barcos y al ser un nodo central, pues puedes despachar hacia abajo, pero ya también hemos empezado a alimentar con barcos pequeños hacia arriba, hacia Estados Unidos y a Canadá. Y tenemos la conexión directa, los países que más intercambian con nosotros definitivamente son los puertos chinos, después Corea y en tercer lugar Japón. Y le regresan, por favor. Y en el caso de México, ¿cuál es el país que más intercambia mercancía? Es hacia abajo, Panamá solamente. ¿Sí? Con él es el que más intercambiamos. Cuando inicié hace 27 años, hablar de las líneas navieras, los dueños de los barcos o quienes rentan los barcos o quienes están en el control de los barcos, porque hay muchos esquemas de ser línea naviera, creo que había 54. Poco a poco empezó una competencia feroz entre las líneas navieras. El barco, mientras más grande, más contenedores les caben, pero es un reto comercial más amplio el poderlo llenar. Imagínense que un barco de los que están navegando hoy en día, de esos que les caben 23,000 teus, la terminal de nosotros completa todos los contenedores que hoy en día tenemos en la terminal, podrían entrar perfectamente en un barco de esos. Pueden llegar a medir, de esos, imagínense en el tráiler, ¿no? 9 contenedores hacia arriba para llegar al piso del barco. Y otros 9 contenedores hacia arriba, lo que estiva sobre el barco. Imagínense 18 contenedores de alto. Y después 400 metros de largo, más 23 filas de ancho, 23 contenedores así. Imagínense la capacidad de carga que desplaza. Y esos barcos, rentarlos, la tripulación que va adentro, pues es una cantidad fuerte de la cantidad de renta, pero ya dividida entre esos 23,000 teus que le caben, da como a 90 centavos de dólar por cada contenedor. Y entonces, si demoras 20 o 23 días y lo multiplicas por $23, pues entonces tu flete, el costo del barco, el costo principal del traslado, de la transferencia de esa mercancía, pues es relativamente barato. Y con una tripulación tan pequeña,
puedes ser muy agresivo ofertando tarifas para transferir esos contenedores de continente a continente. Cuando lo comparas con una empresa que puede rentar un barco o comprar un barco de 5,000 teus, que dividido todo el costo y que requiere mayor tripulación y son menos especializados, y lo divides, te da como 20, 23 dólares por cada espacio de costo. Entonces, si lo multiplicas por 20 o 23 días y esos que no son tan rápidos, 25 o 29 días, pues entonces el costo del flete que él necesita vender solo para recuperar el costo del arrendamiento del barco, pues ya estábamos hablando de 400 dólares, o sea, es una cantidad impresionante. Y la forma en que fue la industria evolucionando y que eran dos grandes titanes que estaban desapareciendo todos, y uno es Maersk y el otro es Mediterranean y la francesa CMA, la forma en que empezaron a competir los pequeños fue decir, bueno, pues vendo, quiebro o me junto con alguien más. Y los japoneses que tenían 3 líneas navieras, que era Kanlai, Mitsui y NYK, pues decidieron como país decir, pues para que sobrevivan vamos a hacer uno, y se llama One. Es esto. Deciden hacer uno, y entonces se fue la compañía más grande de barcos, que es APL, quebró y la compró CMA. Compañía sudamericana de vapores, la vendieron a Mediterranean Shipping. Maruba, que era la línea naviera argentina, quebró. La línea naviera TMM mexicana también quebró. Hamburg Süd, que era la empresa alemana, la compró Maersk, y así fueron desapareciendo. Y hoy por eso son muy contadas las empresas navieras que están en el mundo y tienen un poderío y siguen con un apetito feroz, y de repente se ven unas guerras tarifarias donde hay fletes que dices, oye, ¿cómo me puede costar traer desde Asia hasta acá 300, 500 dólares un contenedor? Pero pues a veces así, en esas cosas exquisitas están y tienen compromisos muy grandes. Y en el caso, cuando la pandemia, tal vez en los 27 años que tengo yo de puertos, es cuando más éxito han tenido, porque empezaron a quitar frecuencias y hubo clientes que empezaron a decir, yo me quiero subir en ese barco, no tengo espacio, si tienes que tener espacio, te ofrezco 500, no, es que ya tengo todo vendido, 700, y hubo fletes que se llegaron a vender hasta en 19,000 dólares un flete. Entonces, la utilidad que habían reportado en bolsa en un año equivalía en algunos casos a la utilidad que habían reportado en los últimos 28 años de historia que tenían las líneas navieras. Eso es hablando de las líneas navieras y lo que están atendiendo en el puerto de Lázaro Cárdenas. Si me ayudas con lo siguiente. Ya hablando del puerto de Lázaro Cárdenas y por qué estamos en el puerto de Lázaro Cárdenas, bueno, estamos hablando de qué es el puerto localizado y que puede establecer contacto, porque si vienes de China y quieres atender el Golfo, pues tendrías que venir y cruzar el canal de Panamá con el barco y entrar, y ya pues, cruzar el canal de Panamá pues, tiene un costo y tiene un tiempo. Entonces, el principal puerto pues tiene que estar en el lado del Pacífico para ese intercambio con China. Y número dos, tiene que tener cercanía. Todo en temas de transporte tiene que ver con distancia y infraestructura que permita la comunicación. Y el puerto de Lázaro Cárdenas atiende el principal centro de consumo, que estamos hablando como de 30 millones de área de consumo. Y entonces por eso es que tenemos esa ventaja competitiva. ¿Qué es lo que está pasando? Que hoy en día arrancamos un poquito tarde, pero cada vez estamos teniendo mejor participación en el mercado. Por eso el puerto de Lázaro Cárdenas es importante. ¿Qué es otra ventaja? Está construido justo enfrente donde puedes llegar con barcos que puedan medir lo que quieras de profundidad. Los que hoy más pueden calar son 17 metros, 18, y el puerto en su acceso tiene 25, y ya dentro del puerto tiene 19 en el canal de navegación, y como era un río, pero está controlado por una presa,
los sedimentos o el daño que puede sufrir o el mantenimiento, el costo de mantenimiento que necesita es prácticamente cero. Nosotros dimos profundidad de 17 metros a nuestros muelles y han pasado 5 años y prácticamente ha cambiado nada. Y eso, en términos de competencia, es una ventaja tremenda. Hoy en día, nosotros estamos preparados para esos barcos de 19,000 teos, de 23,000 teos, y el puerto de Manzanillo ya no. Entonces, pensando en que los barcos siguen creciendo, cada vez va siendo una apuesta más y más grande y mejor en ventaja para el puerto de Lázaro Cárdenas. Luego, está conectado uno de los jugadores más importantes que hoy en temas de ferrocarril y el gobierno de Michoacán está muy atento y yo creo que lo veo muy bien. Para México, el único que tenía la cesión parcial para operar ferrocarril era una empresa con sede en Kansas City, que se llama Kansas City, y esa empresa la adquirió Canadian Pacific, una empresa canadiense, y le invirtió 31,000 millones de dólares. Entonces, si esta empresa canadiense vio en Kansas City un negocio, que su negocio más importante de Kansas era atender el puerto de Lázaro Cárdenas, y le invirtió 31,000 millones de dólares, creo que espero que algo bueno hayan visto para adquirirlo y creo que debe ser un tema. Hoy en día lograron tener 32,000 kilómetros de vía que une el puerto de Lázaro Cárdenas en México con Estados Unidos. Ya atendíamos, nosotros ya habíamos atendido en tránsitos internacionales, Houston, Kansas y Chicago, pero ahora con esta adquisición de que hizo Canadian Pacific, ahora se atiende también hasta Canadá. Están arrancando, están apenas en su segundo año, están todavía en esos procesos de fusión, pero tienen el tema del ferrocarril, un potencial muy importante para el puerto de Lázaro Cárdenas. Y en el tema terrestre, todavía estamos ahí, sí, estamos cortos, pero también veo a un gobierno de Michoacán apostando por conectar las cajas, no van al puerto, las cajas van a los centros de consumo o a los centros productivos que están en México, están localizados en el centro del país. Entonces, necesitamos esas vías de comunicación para que todas esas cajas que lleguen, pues se desplacen rápidamente. También estamos hablando, y créanme que si algo ha costado trabajo, perdón, al puerto de Lázaro Cárdenas es convencer a usuarios que están en el puerto de Manzanillo que vengan acá. Hay una percepción de inseguridad, pero cuando te vas a los hechos, cuando te vas a las estadísticas y cuando revisas, de verdad que ni siquiera aparecemos nosotros en el top 10 o 15 de los estados que atente contra las mercancías que se trasladan en contenedor. Es increíble que digas, Guadalajara está mucho más seguro y tengas ese concepto y que ahí realmente ocurran cosas delicadas en el hurto y en el daño a mercancías que viajan en trailers, o que hables de Puebla, o que hables de Querétaro, que hables del centro del país, que son ciudades que están marcadas como focos rojos porque ahí ocurren muy. Y en cambio, de repente le dices a alguien, no, es que a través de Lázaro Cárdenas, y dice, no, espérate, sincero. Revisa, por favor, revisa y pregunta cuánto hay, y de verdad que el índice es bajísimo, y creo que tiene que ver porque nuestra infraestructura que conecta el puerto de Lázaro Cárdenas con la ciudad, pues es como un embalse. Entonces es una carretera donde proporcionar seguridad, y que ha sido un muy buen compromiso que ha agarrado el gobierno del estado, es lo blindan metiéndole mucha seguridad a la carretera, y entonces puedes transitar de manera segura las mercancías, y tiene un índice bajísimo. Le pasamos, por favor. La forma de ser competitivo son distancias, porque es costo, tiene que ver con fletes. Para que se den una idea, en muchos estudios que hemos hecho, si tú piensas trabajar en logística y piensas poner contenedores que la mercancía está localizada en algún puerto en China y la quieres traer hasta México o Monterrey, tus principales costos están en el mar,
como segundo lugar, y como primer lugar en el traslado terrestre entre el puerto y el centro de consumo. Y nosotros como puertos, como terminales, representamos entre el 2 y el 5% del costo de la logística. Entonces, por eso es tan importante que estas distancias sean las menores posibles, que se conecte y que se conecte bien. El tren es un tren, en el caso de Lázaro Cárdenas, es un tren que corre casi todos sus tramos a alta velocidad, de acuerdo a los estándares que se tienen para considerar alta velocidad en el tren, que no necesita hacer ningún paro para conexión, puede transitar de manera continua y que está muy bien vigilado y que tiene buena infraestructura. En un tema, si se quisiera hacer una conexión de intercambio ya para atender el mercado de Canadá o la costa este, la verdad es que la infraestructura que se tiene es corta. Se necesitarían, así como se está creciendo la autopista, así se tendría que crecer las vías. O sea, se necesitaría una carretera de ida y vuelta, una que vaya y otra que regrese, para no tener que esperar en el tren a llegar a un punto, hacerte a un lado, que le llaman laderos, permitir el cruce del otro tren y entonces continuar. Tendría que ser como una pista, por un lado vienes y por el otro vas. ¿Seguimos? Bueno, ahora sí ya les voy a platicar mucho más qué es la terminal, cómo pueden el día que vayan caminar en lo que yo llamo la banqueta más cara de México. Mi jefe es ingeniero civil y cuando hago ese chiste no le hace nada de gracia, pero acercar un barco con ese peso, con esas dimensiones y atenderlos con grúas que miden más de 140 metros de alto y que tienen que cargar 40 toneladas y ser capaces de ir 53 metros lejos de su pie. Y como ya les dije, llegar a 53 metros y hundir el gancho con el que agarran el contenedor, que se llama spreader, 9 contenedores bajo cubierta, que es algo así como a menos 14, 15 metros, tomar las 40 toneladas, ir hacia atrás, librar la traversa y ponerlo en el tráiler, pues tiene que ser capaz de cargar muchísimas toneladas y además no causar ningún daño. Nosotros tenemos operando este muelle construido en la parte sur, que es la parte más vieja, tiene operando desde el 2006 a la fecha. Y se construyó de una forma tan especial que hemos requerido 0 mantenimiento para volver a nivelar las vías. Cada grúa pesa 1,100 toneladas y el impacto de cargar 45 toneladas con todas esas exigencias tiene un impacto directo en los rieles. ¿Cómo se construyó? ¿Cómo se pensó? Bueno, se consiguió una empresa canadiense, una empresa española, una empresa mexicana y con la coordinación de los chinitos. Y entonces había tierra. Y entonces lo que hicieron fue una técnica muy vieja de ingeniería que se llama muro Milán. Empezaron a escarbar 1 metro y de verdad no había nada de concreto, solo empiezan a escarbar 1 metro de ancho con una grúa especial y van inyectando lodo bentonítico que equivale o sustituye la tierra que extrajiste, pero es como una gelatina. Y llegaron a menos 36 metros. Y ya que están a menos 36 metros, mide 1 metro de ancho, 1,40 m de largo ese hoyo que están haciendo, y están inyectando el lodo bentonítico y inyectan 70 toneladas de acero armado, 70 toneladas, y después con un popote, ponen el popote y empiezan a inyectar concreto. El concreto es más denso y desplaza el lodo bentonítico, y entonces van aspirando el lodo bentonítico y queda construida una estructura de 70 toneladas de acero por 1 metro y concreto. Y tiene una forma de un pico y después una forma de una hembra, y entonces eso hace que esa estructura no se mueva, y como está ya descansada en el manto sólido a esos 36 metros,
le hicieron 930 frente de agua. Y dijeron, bueno, ¿y cómo se mantiene? Hacia la parte de atrás, cada, cada 90 metros hay 980 pilotes que van en 25, 28, 24 metros, los descabezan y a 4 metros construyeron una estructura de acero que está toda armada y colaron una losa de 4 metros. Después rellenaron de más concreto y ligero y después una losa de 40 centímetros de concreto y más acero. Todo eso está armado como si fuera una sola pieza. Entonces, ¿por qué está armado así? Porque es de las zonas más sísmicas del país, porque está sujeto a tsunamis, porque hay pasos de huracanes, y entonces había que dar esa resistencia y permitir este tipo de grúas que operaran. Por eso es de las banquetas más caras de México. Entonces, cuando tú caminas, dicen, qué payasos, ¿cómo es que se gastaron tantísimo dinero aquí? Bueno, si gastamos así de concreto, de esa forma o de ese acero, y ya después, cuando una vez que bajan los contenedores, que tienes que ser, vamos a pensar lo que le platiqué hace rato, de cuando llegan a China, es bajan todos los vacíos y suben todos los llenos. Aquí en México tienes que ser muy asertivo y bajar los contenedores que vienen a México. Y tienes que poner los contenedores, si el barco va a otro lugar, tienes que ponerlos de cierta forma que puedan ser alcanzados por el siguiente puerto. Vamos a hacerlo simple. Si el barco va hacia el sur, pues tendrías que poner primero, si van contenedores de Asia, pues más abajo, y después los contenedores de Panamá más arriba, para que cuando llegue a Panamá, el de la grúa llegue y agarre un contenedor y lo baje y sea fácil. Porque imagínate que pones los de hacia arriba y entonces el de la grúa empieza a quitar contenedores y entonces ya encuentra el de Panamá, saca el de Panamá y de ahí es una perdera de tiempo. Tiene que ser un tema. Los contenedores en los barcos van los más pesados, lo más posible abajo del barco y los más ligeros en la parte de arriba. Por lo tanto, toda la estiba del patio está exactamente al revés para permitir el intercambio con el barco. Los más ligeros van hasta abajo y los más pesados van hasta arriba para que cuando agarres y empieces a alimentar el barco, los primeros que agarres sean los pesados y los últimos que deposites sean los ligeros. Y al revés, cuando empiezas a bajar los ligeros, así está ese intercambio. Pero además, como no todos vienen a México, tienes que ir haciendo un juego de peso. Si tú ves operar el barco y ves la operación del barco y estás ahí 1 o 2 horas, tú dices, ese barco no se mueve nada. Pero cuando nosotros grabamos en cámara lenta, pero después lo haces rápido, a pesar de tener ese tamaño, el barco se está haciendo así y tiene que estar el capitán del barco siempre controlando mediante estar inyectando aguas a las cabinas de lastre para mantener la estabilidad del barco. No es muy común que ocurra, pero hace poco estaban hundiendo un barco en Salina Cruz, no, acá en Topolobampo. Le empezaron a quitar más contenedores de un lado y se empezó a ir de lado y el barco empezó a entrarle agua. También es muy delicado si una grúa de esas deja caer un contenedor de 40 toneladas a más de 70 metros de altura, pues es capaz de perforar el barco. Para que se den una idea de qué tanta fuerza tiene una grúa de esas, un día en un recorrido de seguridad estábamos junto al barco, uno de nuestros operadores, para amarrar un contenedor con otro, ponen unas bolas de acero que van en la parte de abajo del contenedor, se llaman twist locks. Cuando asientan, el peso los hace girar y se atoran. Entonces, lo atoró de 3 cantoneras y se dio cuenta el de la grúa, por lo hábiles que son y la técnica y la pericia que tienen, que no estaban atoradas las 3 cantoneras. Y quiso levantar. Levantó 3 contenedores y quebró la tapa de acero. La hizo así, como si fuera de gelatina. Imagínense el poder. Si él no reacciona a tiempo, la fuerza de la grúa hubiera sido capaz de colapsar la grúa hacia enfrente y a lo mejor caerle sobre el barco y a lo mejor ahí sí hubiéramos estado hablando de otras cosas. ¿Qué tan delicado es esto? Un día estacionando o atracando, como se debe decir en términos portuarios, un barco en Ensenada, el capitán y los remolcadores no lograron conectar bien la punta del barco, se fue hacia enfrente, le pegó a la pata de la grúa y de verdad fue un toquecito que en el video pareciera que no la toca y colapsó la grúa, o sea, se vino abajo.
todas las toneladas de acero de la grúa se cayeron. Esta instalación se empezó a construir en el 2006. En el 2006 hicimos la primera etapa, las 28 hectáreas. Después empezamos en el 2006 la construcción, en el 2007 la inauguramos y empezó a trabajar. La segunda etapa, las siguientes 28 hectáreas, las empezamos en el 2000, en la parte tardía de 2009, y en el 2011 la inauguramos. Ya hoy en día es la terminal más grande de México. Mide 76 hectáreas. Y la siguiente más grande, que también es nuestra, mide 49. Entonces ya hay una dimensión importante de ser más grande que cualquier otra terminal. Pero estamos, y hace unos días, junto con el gobierno y con el ingeniero Pepe, buen amigo, anunciamos que vamos a invertir más y vamos a crecer a una tercera etapa. Vamos a iniciar el año que entra la construcción de la siguiente etapa. Y va a estar hacia la parte norte, otros 28. Con toda esa incorporación va a medir la terminal, hoy mide 76, va a medir 105 metros. Hoy mide 930 metros de frente de agua, va a medir 1 kilómetro y 325 metros. Antes podía operarse 3 barcos. Hoy en día, estos son 4, es una operación de 4 barcos. Para que se den una idea, hoy en día llegan barcos a nosotros de esos que miden 400 metros y solo podemos atender 2. Esos barcos que están ahí son de los pequeños. Eso fue un día muy especial porque pudimos atender 4 barcos pequeños. Vean el tamaño del barco. Cuando llegan de los barcos grandes solo podemos atender 2 y entonces es poco productivo. Por eso es que necesitamos ir a la fase 3 para poder atender 3 barcos al mismo tiempo. Va a medir 105 hectáreas en la parte de atrás. Ha sido considerada la terminal de Lázaro Cárdenas, hoy emplea directos cerca de 1,300 familias y ha sido considerada varios años como la terminal más eficiente de América en temas de productividad, de intercambio que tiene que ver con lo que está en el muelle contra lo que está en el barco. Es la primera terminal que se construye después del Porfiriato. Entonces, México en realidad se veía que era muy dinámico desde el Porfiriato hasta el 2006. Se hace con este esquema donde tú pones tu dinero, construyes la terminal, te la da el país 30 años y en 30 años todo lo que tú hayas construido se lo devuelves y ahora sí ya es del país. ¿Cuál es el gran éxito? Pues que le invertiste 8,000 millones y que tú como país no gastaste de tu bolsa ni un solo peso. Pero además, la renta de cada hectárea mensual por estar ahí cuesta 350,000 pesos por hectárea por mes. Y además, todo lo que tengas que traer de grúas es bajo tu riesgo. Y si mañana no hay ningún contenedor, tú le sigues pagando y ni modo que agarres a mordidas el pedazo de banqueta. Fue tan exitoso ese diseño que no es único. Ese diseño de cesión parcial no es único. Después lo replicaron y la segunda está en Manzanillo, se llama Contecom. La tercera está ahí en Lázaro, es la terminal de nuestra competencia, que es APM. Y la cuarta pertenece a nuestro grupo, estaba en Veracruz, una terminal muy viejita, estrangulada por la ciudad, sin capacidad de crecer, le ganaron terrenos al mar y se construyó con dinero de la iniciativa privada el nuevo puerto de Veracruz, es la cuarta. Hasta ahí vamos, esa es la historia. ¿Dónde va? Cuando se construyeron todos los puertos que fueron en el Porfiriato, pues se pensó en las condiciones y en las características que en aquel tiempo se demandaba. Cuando se construyó esta terminal, se construyó pensando en lo que estaba ocurriendo en el mundo. Si la ven, es de forma regular, todos los contenedores se ven súper ordenaditos, tiene para atender ferrocarril, tiene para atender contenedores refrigerados, tiene para hacer operaciones en almacenes, tiene para operar ahí
cargas refrigeradas y sobre todo inspeccionarlas. En México hay que hacer una serie de requisitos fitosanitarios, además de lo que ya les hablé de cumplir con la ley de puertos, de cumplir con la ley aduanera. Si tienes que tener temas alimenticios y entrar con temas alimenticios, hay que abrir ese contenedor, hay que no perder la cadena de frío, tiene que tener ciertas características y tienen que llegar gente. Bueno, nuestra terminal lo tiene, para que si traes carga refrigerada, frutas, ahorita viene un reto súper importante para nosotros cuando ustedes quieren hacer, cuando hagan su brindis de Navidad con las uvitas esas. Créanme que nosotros unos días antes nos acordamos de lo que se sufre para atender todas esas uvas, que no se rompa la cadena de frío, que se haga bien y que Walmart o todas las cadenas que llegan a México puedan tener buena uva. Viene de Sudamérica la mayoría y pasa por nuestro puerto y va a sus oficinas o a sus áreas de venta. Adelante. Todo el puerto de Lázaro Cárdenas cuando arrancamos era esto, la isla de en medio. Y este eran los 280 metros de frente de agua. Un barco de 400 metros jamás iba a poder y era un tema totalmente irregular. Por eso es que aquí arrancamos, lo devolvimos en el 2010, lo licitaron y lo volvimos a ganar. Y hoy lo operamos también nosotros, pero aquí sí podemos manejar carga general. Aquí tenemos autos, aquí tenemos podemos manejar acero, podemos manejar granos, podemos manejar otra cosa. Y acá está la terminal especializada de contenedores, que es, hablando ya de temas de competencia, que es el puerto de Manzanillo, tiene 500 hectáreas, está desarrollando en el 2024, desarrollando sus últimas 10 hectáreas, está totalmente lleno. Y el puerto de Lázaro Cárdenas tiene 1,400 hectáreas libres. Entonces, hablando de competencia, hablando de estar preparados para el futuro, creo que el puerto de Lázaro Cárdenas tiene mucho mayor futuro que el puerto de Manzanillo. ¿Sí? Conste que yo quiero mucho Manzanillo, trabajé allá 12 años, lo conozco bien y por eso me atrevo a decir las cosas. Otra característica, la ciudad está lejos del puerto, no es como Veracruz, que la ciudad construyó el puerto, el Porfiriato, para alimentar la ciudad, y entonces está en el corazón de la ciudad, y ahí está los hoteles y está la zona turística. Imagínense que digan, hay que tirar todo porque queremos crecer el puerto, no se pudo, tuvieron que irlo a hacer a otro lado. Aquí no, aquí la ciudad está lejos, entras y sales del puerto sin afectar la ciudad. Adelante. Que es una terminal que se construyó con todo incluido, pues porque tiene capacidad de vías, porque tiene capacidad de conectar carga refrigerada, que puede tener carnes, frutas, productos de la industria farmacéutica, que tiene área en México, si tú quieres traer una mercancía, y a pesar que ya sepas que es esta botellita de agua y que tu proveedor siempre la hizo en el mismo lugar, con las mismas características, y sepas, porque tengas 5, 10, 15, 20 años importando la misma botellita y ya te sabes hasta el pedimento cómo se llena, más allá de eso, estás obligado a contratar a un agente aduanal. Y los agentes aduanales, como responden con su patrimonio, pues la gran mayoría dice, bueno, si es la botella, déjame ver. Abre el contenedor, cuando menos algo rápido, le llaman inspección ocular. Abro, veo que no traiga ninguna sorpresa, algún regalo del proveedor, porque si llegas a la aduana y abres el contenedor y tu proveedor dijo, ay, que me cae muy bien Alfredo, que me ha comprado botellitas de agua, y le voy a mandar 3 teles de regalo, Hacienda piensa que te lo estás queriendo agandallar y te metes en un lío del tamaño del mundo, entonces por eso lo revisa. Si ya vienen cosas más sofisticadas, entonces sí ya abren un tema abren, cuentan, ven origen, cantidad, calidad, productos, para cerciorarse, como agente aduanal, cerciorarse de que los impuestos que va a pagar están bien calculados. Porque el cliente pierde la mercancía y es sujeto a multas, pero el agente aduanal puede responder con su patrimonio. Entonces esa es la fórmula que encontró México para hacer que la gente pague correctamente sus impuestos. ¿Sí? Es como le hace.
Bueno, también hay áreas que se requiere inspeccionar, como ya les dije, mercancía refrigerada, y hay mercancías que no necesitas que no le pegue el sol, porque si son electrónicos, sería muy delicado estarlos revisando a la intemperie, o si es temporada de lluvias, pues prácticamente en otros puertos tienen que parar. Adelante. ¿Qué atiende la terminal? No sé cómo vamos en tiempo. Creo que voy muy rápido ya, ¿no? O ya casi vamos a acabar, ¿eh? Este, ¿qué atiende nuestra terminal? Bueno, hay industria de retail. Creo que lo que más tenemos hoy en día es las grandes cadenas de retail. Si van, no sé si todavía así, pero yo creo que sí, si van a Palacio de Hierros, seguramente y ven algo que viene de origen asiático, no duden. Pasó por nuestra terminal. Todo está en Hutchison Ports y en la terminal de Lázaro Cárdenas. Si van a esta tienda que se llama Costco, no duden. Si es de Asia, pasó. Digan, aquí le echaron mis amigos de Hutchison Ports LST algo a la mercancía, porque por aquí pasó. Ya hay otras mercancías que están divididos, ya muchas mercancías están divididos en muchas terminales porque tienen que ver con puertos de origen, que tienen que ver con ofertas que recibieron de la línea navieras, Samsung, Itálica, Coppel hoy en día el 80% de sus importaciones también está en el puerto de Lázaro Cárdenas, está dividido entre las dos terminales, Liverpool, tiendas Chedraui, Soriana. Yo creo que sin lugar a dudas, los retails son los que más presencia tienen y la industria automotriz. General Motors trae autos hoy en contenedor, también trae refaccionamiento para sus plantas. Kia, que está en Monterrey, trae mucho refaccionamiento, trae muchas autopartes y van a sus plantas de ensamble. Y ¿por qué son estas grandes industrias las que están en Lázaro? Porque les gustó el tema de llegar, descargar rápido y salir. Yo llevo 14 años, desde el 2009 a la fecha, y la verdad es que nos habíamos especializado por entregar lo más rápido que se podía la mercancía. Es más, hasta junio de este año éramos capaces de que no me dijiste nada, no me preparé de nada, pero si hoy quieres tu contenedor, hoy te lo entrego. Y llegamos a entregar a veces hasta el 40% de los contenedores un día sin que el día anterior supiéramos que iba a ser por él. Pero a partir de junio hemos sufrido un cambio importante. Hay gente que dice, happy problems, para mí los problemas nunca van a ser felices. De verdad que es un reto muy importante, lo estamos sufriendo, porque a partir de junio a la fecha, todo empezó un día que me llamaron y me dijeron, bajamos 2.500 cajas en Manzanillo, no las voy a poder sacar, las voy a subir en un barco y las vamos a llevar a Lázaro Cárdenas. Y bueno, a partir de ahí ha sido cajas y cajas y cajas creciendo. Y lo que antes éramos capaces de despachar con esa presunción de, no importa que no hagas cita, tú vente y que te lo cargo, hoy en día quiero que nos vean en ese sentido y de verdad que la estamos padeciendo y padeciendo mucho. Acostumbramos al mercado a entregarlo así de rápido. Ayer en la mañana un transportista me decía, es que entré a las 7 y ya son las 11 y no me has entregado. En Manzanillo a veces demoran 2 o 3 días en entregarles y aquí entré a las 7. Son las 11, te voy a cerrar la terminal, imagínense. Entonces, entregamos el 80% de las veces en menos de 2 horas y media. Hoy en día no está así. ¿Y por qué es? Bueno, lo tenemos muy claro. Hemos crecido de enero a la fecha 155,000 teos, comparados contra el 2022, que ya había sido nuestro mejor año. Hemos crecido 155,000, eso son como 110,000 contenedores grandes de los que ven en los trailers. Y lo hemos crecido solo nosotros. Todo el puerto de Manzanillo ha crecido 120,000 entre todas las terminales y son 4. Y entonces aquí pues, creo que estamos en un reto importante, nos mortificamos todos los días, estamos viendo cómo lo resolvemos, pero créanme, lo vamos a resolver.
mejorado muchos procesos y no estamos pasando nuestros mejores días, pero lo estamos resolviendo. Ya cambiamos algunos procesos de entrega, cambiamos algunos procesos muy rápido. A mí me sorprende que los retos nos han alcanzado y hemos sido capaces de modificarles a los sistemas, de modificarles a los procesos, de inventar cosas y hemos empezado a acelerar otra vez las entregas y el cumplimiento. Adelante. De lo que les decía yo, de que presumíamos que había contenedores que apenas estaban llegando y se subían, bueno, hoy no le hagan tanto caso a eso. Adelante. Toda la capacidad de los puertos se mide por lo que cabe en tu patio y las veces que es capaz de desplazarse en un año. Si tú tienes una capacidad para almacenar hasta 16,000 TEUs y lo pudieras mover diario, pues la capacidad de esa terminal estaría en un tema de competencia de cualquier puerto chino. Pero si tienes 16,000 TEUs y demoras 10 u 8 días en desplazarlos, pues tienes que dividir los 365 días del año entre esas 10 días, perdón, en dar que lo vas a desplazar 30 veces en el año y entonces multiplicas los 16,000 por 30 y así se calculan las capacidades del barco, del puerto, pero también se calculan por sus sistemas. Si tienes 2 o 3 grúas, así tengas mucha capacidad y las grúas cada una carga 150,000, pues no me vas a poder operar 450,000. O si tienes puertas para atender solo de 1,000 contenedores diarios, pues por 5 días a la semana, 5,000 por las 50 semanas, esa es tu capacidad. El tema importante para los clientes, y esta es una herramienta de venta, es decir, soy capaz de entregarte entre el día 1 y el 3, cuando tú lo logras hacer bien, casi el 30% de las mercancías. Casi que están llegando y se están saliendo. Antes teníamos indicadores mucho más altos. Adelante. Para sacar las cajas que llegan al puerto de Lázaro Cárdenas y llevarlas a destino, o está el tren o está el camión. Cuando yo llegué era el 80% en tren, ahora se hizo al revés, ahora es el 75% camión y el 25% tren. ¿Por qué? Bueno, producto de algunos bloqueos que hubo, muchos clientes que usaban el tren empezaron a buscar camión, ya le han tomado confianza y siguen operando en camión. Adelante. Una directriz, cualquier empresa y tiene gente atrás, es mucho marcada por la visión de su líder. Y nuestro líder, nuestro director ejecutivo Jorge Magno Lecona, si algo le ha gustado es que todo sea transparente y que a los ojos de los clientes se pueda ver todo. Y entonces hemos desarrollado cualquier cantidad de herramientas electrónicas para que si quieres saber si tu empleado entró a la terminal, lo sepas en tiempo real, si a dónde fue, si estaba cuando abrió la caja, si el camión ya entró, si ya salió, si el contenedor está ahí, si ya salió, si cuándo llegó, si el agente aduanal ya despachó, cuánto facturó. Y todo, además, que lo pueda subir a la red, tiene que ser de manera segura y lo tiene que ver solo la persona que le corresponde el derecho de hacerlo. Y entonces hemos desarrollado mucha tecnología para transparentar todo y para que puedas ver en tiempo real toda la información de todo lo que está ocurriendo en la terminal. Adelante. Y bueno, hay cualquier cantidad de servicios de llegar con tu contenedor, bajarlo, si tiene carga refrigerada, conectarlo, si tiene carga refrigerada y requiere revisión también hacerlo. Si llegas con carga seca, si quieres hacer revisiones, lo puedes hacer. Si llegas con carga especializada y necesitas algún etiquetado, algún marcado, los servicios los podemos prestar. Si necesitas subirlo al tren, si necesitas subirlo al camión, si necesitas que alguna autoridad lo revise, todas esas cosas son servicios que le van dando. Adelante. Si dañaste el contenedor, lo repares. Y bueno, tenemos una serie, ya esto es por
por un grupo líder que se llama líder y que se hace responsable como es Hutchison Ports en el mundo, pues estamos pensando ya en compromisos de net zero, de donde no podemos emitir y seguir usando combustibles fósiles, donde tenemos que estar con esa visión de impactar el medio ambiente de manera positiva, de estar contribuyendo con procesos de conservación, nosotros nos hemos preocupado por las tortuguitas, por los cocodrilos, por el tema de las plantas, por la reforestación, por el tema de no usar temas de plásticos o unicel o cómo se reciclan, el tema de disminuir lo más que se pueda el uso del papel en las fotocopias, el tema del manejo de baterías, el tema de no solo hacerlo en la terminal, sino de impactar a las familias y que las familias empiecen con esos compromisos. Adelante. Y hablando de regulaciones y de seguridad y de cumplimientos con las autoridades, las que se le ocurran. Tenemos certificación de calidad, tenemos certificación de protecciones a instalaciones portuarias, tenemos de instalaciones de colaboración con la autoridad de Hacienda como es la OEA, tenemos colaboración y certificados, estamos certificados en CITIPAC, que es las aduanas americanas están muy, después de lo que les pasó en septiembre 11, están muy celosas de todo lo que, de las cargas y cómo son atendidas las cargas que van a ir allá, los barcos que van a ir allá. Entonces hay que intercambiar información con ellos, mandárselas. Vienen, nos auditan, nos revisan, revisan a las personas, revisan los patrimonios de las personas que trabajamos ahí, la capacidad que tenemos y bueno, lo que tiene que ver con continuidad del negocio, con las cuestiones de ISO ambiental. Y yo creo que con esto, adelante, con eso terminamos. No sé si haya preguntas, dudas. Bueno, A ver. hola, buenos Hola, días. buenos días. De Canacintra, Delegación Morelia. La duda, bueno, dando ejemplos de algunos socios ahí afiliados, nos han comentado el tema de las problemáticas que tiene a veces el puerto y que a veces esa carga tiene que pasar al puerto de Manzanillo. Obviamente la queja de ellos es de que pues aumentan los costos logísticos para ellos. No sé si ahí se pueda dar como una alianza en el sentido de que se queden en el puerto aquí en Michoacán y que llegue a los destinos correctos. Ok. El hecho de que el puerto de Manzanillo haya empezado su operación unos años antes, en el 95, y que nosotros hayamos empezado en los 2003, hizo que ese primer vínculo y esos primeros diseños de las rutas llegaran primero a Manzanillo y a nosotros nos costó mucho trabajo empezar a traer carga y entonces han siempre por uso o costumbre llegado primero al puerto de Manzanillo y después venido al puerto de Lázaro Cárdenas y eso hace que muchas líneas navieras, pensando en su tiempo y en los compromisos que tienen con el cliente, si ya llegué allá y yo soy el que tengo como encargo de entregártelo en tu planta, pues para mí me es ventaja que si yo empiezo 3 o 4 días antes, pues es mejor bajarlo allá y yo ver cómo lo traslado. Cuando tú como importador, exportador, estás a cargo de esa logística, tú puedes decir, no, no quiero eso de tu servicio, pónmelo en el puerto de Lázaro Cárdenas y yo me voy a hacer cargo del traslado y todo. Entonces lo pueden decidir. La verdad es que el cliente final lo puede decidir que a pesar de que llegue en el barco primero a Manzanillo, se quede en el barco, después se traslade aquí y lo operen en el puerto de Lázaro Cárdenas. Estamos trabajando muy, muy intensamente porque una de las líneas más importantes del mundo, la número 3, empiece a operar barcos directos de Asia a Lázaro Cárdenas. Así estamos trabajando de directo. Hola, muy bien, buen día. ¿Cómo están? Déjenme saludo aquí a mi amigo el contador Alfredo Huesca. Pero ya terminaron. Ya terminamos. Ah, bueno, terminen. Terminen.
Entonces, lo pueden decidir, como clientes finales lo pueden decidir, si contratan el paquete con la línea naviera que es desde origen hasta la puerta de mi fábrica, que se haga cargo la línea naviera o un freight forwarders o un especialista de logística, ahí no lo van a decidir, lo va a decidir la persona que contrataron. Pero si tú te quieres hacer cargo, lo puedes hacer. Y estamos trabajando muy intensamente para que ya tengamos servicios directos desde Asia hasta Lázaro Cárdenas y la tendencia de crecimiento de los barcos, la tendencia de crecimiento de las cargas y todo, es una apuesta a nuestro favor. Conforme vaya pasando más los días, va a ser cada día más probable que el barco número 1 que lleguen sea Lázaro Cárdenas, porque los va a poder recibir así con las cargas que traen. Va a llegar a ese barco cargado a todo lo que da, con las 22,000 cajitas, y no puede entrar allá. Entonces llega acá, hace las descargas, ya que queda más ligero y que pesa menos. Entonces ahora sí ya va a Manzanillo, descarga las cosas que van para Guadalajara, para el Bajío. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿por qué solo son 7 días libres de almacenaje? Como les decía yo, la operación de los puertos, al ser un tema estratégico para el país, la decisión de los días libres de almacenaje tiene que estar y están en la ley aduanera y una serie de regulaciones que habla de cómo se deben de manejar las mercancías de comercio exterior. Y mientras hay intereses de alguien que está haciendo logística, porque sean la mayor cantidad de días posibles los que se den libres, está el tema de las autoridades y el tema de las instalaciones pequeñas, donde dicen, no, da lo menos posible para que sea un punto donde bajes el contenedor y me salga. Y se puede ver que eso no es un tema de México, es un tema que afecta a todos los puertos. Por ejemplo, en algunos puertos bueno, siendo específico en el del Valparaíso en Chile, lo descargo. Te digo la hora y el día en que tienes que estar ahí con tu camión, específicamente, en la secuencia que yo te lo pido. Si no estás ahí, lo subo en un camión mío y lo saco y te cobro. Y cuesta mucho dinero. Entonces, los días libres de almacenaje tienen que ver con el interés del país y tienen que ver con el interés de espacio del puerto. Nosotros como terminal, hacer una terminal, y como ya lo señalé, la más grande de México, de acuerdo a lo que nos permite nuestro contrato de cesión, hemos otorgado más periodos. La única fórmula para que yo pueda discriminar y otorgarte más días que los que me obliga la ley es volumen y que lo esté haciendo con alguien más. O sea, si yo le otorgo, por ejemplo, a Palacio Hierro algunos días más, pues a lo mejor alguien que me maneja un contrato similar tendría la obligación, de acuerdo al diseño que tengo de contrato, de otorgarle una condición igual. ¿Sí? Si alguien llega y me dice, es que traigo 2 cajas y me tienes que dar 15 días y no se los estoy dando ni a Walmart, pues créeme que no voy a poder a alguien que tiene 2 cajas violentar mi contrato de cesión y otorgarle más días de lo que le estoy otorgando a alguien que maneja mucho volumen. ¿Alguna otra pregunta? Oye, nada más, una pregunta es como que nos den un consejo. Lo escucho mucho en esta parte que lidian todos los días con problemas. Para mí, un consejo para buenas prácticas y ustedes también de mejorar. No, bueno, dije que hasta junio de este año mi vida era un tema de cómo podemos hacer para que más veces entreguemos la carga lo más rápido posible y llegamos a alcanzar hasta 40% de entregas en un mismo día sin haber sido programadas. Ajá, así como vender en Aeroméxico el boleto de último minuto y decir, bueno, y te cobro un poquito más porque soy capaz de entregártelo en este minuto. Con este crecimiento de volumen, pues obviamente que no lo estamos pasando bien, pero lo que sí hay es mucha comunicación. Hay gente
si vas directamente tú a la terminal buscando el módulo de atención a clientes, pero si estás usando algún transportista, si estás usando algún agente aduanal, algún freight forwarder, alguna línea naviera, seguramente ellos lo están haciendo por ti. Nosotros estamos atendiendo, yo estoy atendiendo personalmente reuniones con líneas navieras donde dicen, oye, tengo estas cargas, esto es lo que me está impactando, ayúdame. Y ayer terminamos muy tarde en reuniones porque convencer a la autoridad de que nos abran más horas de trabajo. En las aduanas se conceptualizan por tipo de aduana. La clase 1, que es como la aduana de Veracruz y de Manzanillo, y la clase 2, que nosotros la tenemos, y les dan menos personal y les dan menos recursos y tienen menos horario. Y entonces la aduana de Lázaro Cárdenas tiene personal para atender un turno. Pero en un turno no seríamos capaces de evacuar todas las cajas que hoy en día están llegando. Entonces están trabajando jornadas de 15, 16 horas la gente que está ahí. Entonces sería muy bueno que nos apoyáramos todos. Nos estamos juntando como comunidad, la aduana, las otras autoridades, los agentes aduanales, los transportistas, las líneas navieras, para pedirle que a la aduana de Lázaro Cárdenas le den más recursos, y con 85,000 millones de recaudación en impuestos, pues decir que no tienen para personal como que suena medio complicado, pero me imagino que es por todos los candados que hay alrededor de la recuperación de esos impuestos y el destino que está etiquetado para cada uno de ellos. Y entonces no es que no haya recursos, sino es la forma en que están estructuradas, a dónde se deben canalizar y la seguridad de que lleguen a donde estaban pensados originalmente. ¿Qué se puede hacer? Bueno, buscarnos si es que llega solo, o preguntarle a tu agente aduanal o a tu línea naviera o a tu freight forwarder de qué forma lo puedes hacer más rápido. Nosotros estamos atendiendo 24/7, de decir, oye, pues sí, a lo mejor la autoridad me prohíbe que de noche cargue un contenedor y lo deje salir, porque no está para despacharlo. Pero pues lo cargo y lo dejo dentro de mi terminal y al día siguiente temprano te abro la puerta y ya te ayudé. Esas cosas son de las que estamos buscando. O ayer buscando que nos dejen sacar, aunque sea unos pocos, porque imagínense lo que puede ser tener toda la infraestructura de las grúas y llegar a las 6 de la tarde, que es a la hora que cierra la autoridad nuestras puertas, y decir, no importa que tenga muchas cajas allá adentro y que las tenga que entregar, apaguen las grúas porque tengo prohibido sacarlas. Entonces lo que estamos haciendo es cargando la mayoría que podamos, dejándolas adentro, o ya que se logró ahorita, dejar salir unas 150 tractocamiones con 2 cajas, 300 contenedores, que se vayan y se formen en la noche. Ya lo están permitiendo hace una semana que ya nos dieron permiso de hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ahora sí. Buenas saludos, hola a todos los que están aquí de manera presencial y también quienes están conectados, y de manera especial al contador Alfredo Huesca, un gran amigo de Michoacán, nacido en Veracruz, pero adoptado aquí ya. No, pero es adoptado michoacano ya 100%. No saben qué superponente es el que tuvieron hoy. La verdad es que es así, es una de las mentes más brillantes para el tema de logística, la verdad, pero aparte es un gran aliado que trabaja por México, como él lo dijo. Un tema bien importante que me tocó escuchar ahorita. Algunas compañías, algunos usuarios de la logística que se ofrece a través del puerto están diciendo que hay un retraso en los desembarcos de mercancías, y hay una razón. Y la razón es de que el puerto Lázaro Cárdenas está resolviendo lo que otros puertos no están resolviendo. Hay otros puertos del Pacífico mexicano que por las limitantes que tiene en cuanto a espacio, en cuanto a infraestructura, pues los limita logísticamente. ¿Y qué es lo que están haciendo en este caso? ¿Qué es lo que está pasando? Que están volteando al puerto de Lázaro Cárdenas para que el puerto de Lázaro Cárdenas reciba, baje y distribuya. Así que no es cualquier cosa, ¿eh? La vez que sí, efectivamente, yo lo veo como más que como un problema, como un reto, porque va a ser una constante.
va a haber first calls mucho más seguidas en el puerto Lázaro Cárdenas, que van a haber más primero al puerto Lázaro Cárdenas antes que otros puertos del Pacífico. Esta va a ser una constante. Más bien, lo que tenemos que estar haciendo es estar preparándonos, como lo está haciendo en este caso Hutchison, en un tema de ampliar, ¿no? En este caso, su infraestructura para recibir más mercancía y obviamente no solamente lo que hace en este caso la empresa, ¿no? Hutchison, sino también un tema bien importante y que yo creo que es el tema de homologación y también un tema de eficiencia. Pero aquí no tiene que ver el tema Hutchison. Por ejemplo, aquí tenemos que lograr que reciba un upgrade el puerto, porque efectivamente no es un tema comercial, pero es un tema legal el hecho de que la aduana, el servicio de aduana que ofrece el puerto Lázaro Cárdenas está muy limitado por el nivel en el que se encuentra. Aquí nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar con los integrantes del Port Community, obviamente gobierno del estado, y solicitarle al gobierno federal, oye, hagamos un upgrade para que trabaje 24/7 y obviamente haya pues un tránsito mucho más fluido de las mercancías. Pero lo que sí les quiero decir es que el puerto más importante ahorita en el tránsito de mercancías de todo el país es el puerto Lázaro Cárdenas, es el sexto a nivel continente. O sea, no es cualquier cosa en el tema de eficiencia. Así que bueno, creo que la presencia de la empresa de Hutchison ratifica la confianza que hay en el Pacífico, en el puerto, y no es cualquier cosa. Hicieron un anuncio de 220, 230 millones de dólares, más de 4,000 millones de pesos, porque están viendo, obviamente, la importancia que genera tener este hub tan importante como es el puerto Lázaro Cárdenas. Pero sobre todo, agradecerte. ¿Cuándo llegaste de Lázaro? Bueno, viene llegando Lázaro Cárdenas. Démosle un aplauso, por favor, porque es un ponente de primera. La verdad es que debería de estar dando clases en Rotterdam. Así que, por favor, qué bueno que se inscriban a Academich, qué bueno que también estén enterándose de la importancia de la presencia de compañías globales internacionales como Hutchison. Creo que es muy importante, no es cualquier cosa. Así que muchas gracias y me gustaría entregarle un reconocimiento por tu participación como ponente aquí en Academich. En serio, es de los mejores ponentes que podemos tener a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el esfuerzo. Gracias. Michoacán, honestidad y trabajo.